las primarias, lo importante ahora es pensarlas y pensar qué va a pasar en octubre, ¿no? Juan, la pregunta es para ustedes, ¿no? Que en el caso tuyo y de Elisa Carrió no obtuvieron el caudal de votos que esperaban, ¿no? Ustedes denunciaron muchas cosas en el último tiempo, sin embargo la gente acompañó abrumadoramente este proyecto de gobierno al cual muchas veces ustedes denunciaron desde el Congreso de la Nación. ¿Qué pasó? Evidentemente que la gente haya priorizado otras cosas, creo que el crecimiento económico, un montón de políticas de Estado que ha priorizado al momento de elegir y de votar, no significa que no le interese la corrupción, quizás no lo puso como prioridad la transparencia. De la misma forma que nosotros hayamos sacado un 3,5% a nivel país, no significa que no sigamos controlando, denunciando e investigando la corrupción, porque finalmente es nuestra obligación como diputados, como funcionarios públicos, investigar y controlar a un poder hegemónico y con alto grado de corrupción. Ahora, Martín y Hernán, ¿para ustedes qué pasó? Bueno, es innegable el apoyo rotundo que obtuvo el gobierno nacional. Esto no significa que el 23 vuelva a suceder lo mismo. Nosotros entendemos que la ciudadanía argentina viene dando muestras de cambiar su manera de votar en función de las expectativas que van generando los candidatos. Creo que ha habido dificultades por parte de los partidos de la oposición de expresar con mayor claridad un mensaje, y la gente terminó votando por aquello más palpable, que es esta situación de cierto bienestar económico, de cierta estabilidad económica. Creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo por explicar que esta situación de crecimiento económico se puede terminar si no hacemos cuestiones de fondo en la Argentina y fundamentalmente si no nos enfocamos en la manera de distribuir la riqueza. Ahora, Martín, más allá de lo que están diciendo Juan y de lo que dice Hernán, ¿vos no creés que la gente les facturó a todos ustedes el hecho de no haber podido constituir una alianza que en otro momento sí la tenían constituida? Bueno, es evidente que hubo un apoyo muy fuerte al gobierno nacional. Evidentemente hay un contexto económico muy favorable en estos momentos, en donde el gobierno ha sabido aprovechar ciertas políticas sociales, ciertas políticas nacionales, ha sabido elaborar un discurso que ha sido bastante muy atractivo a cierta parte de la población, y en nuestro caso nosotros decidimos mantener una cierta identidad política. Nuestras banderas y nuestra estrategia, nuestros ejes estratégicos tienen que ver con la recuperación de los recursos naturales, tiene que ver con la recuperación de los ferrocarriles. Ahora, pero el radicalismo siempre habla de que siempre dicen hay que ser un espacio de poder, no un espacio testimonial, ¿no? Creo que eso lo comparten con la coalición cívica. A ver, ¿qué pasó? Por ejemplo, Hernán Rossi dice en su blog, ¿no? Yo lo leía, fue un mensaje para una oposición fragmentada y mal amontonada. ¿Coincidís, Juanjo, con eso? La verdad es que nosotros no nos amontonamos con nadie. Fuimos quizás los primeros que decidimos estar solos. Creo que particularmente a Lilita le facturaron gran parte de todos los problemas esto de la oposición, de no haber hecho alianzas. Sí. De todas formas, nosotros somos uno de los actores de la oposición y después el peronismo federal tampoco pudo definir en su interna, Alfonsín se peleó con Wiener con Está bien, ahora, o sea, pero ¿qué pasa con Proyecto Sur y con la coalición cívica? ¿Cuál es el impedimento para poder acercarse al radicalismo? ¿Es de Narváez? Hay cuestiones programáticas que son fundamentales para nosotros, de las cuales nosotros no nos podemos mover porque nosotros hemos nacido como movimiento emancipador, hemos nacido con un movimiento, como un movimiento de conciencia nacional. Es decir, todo acuerdo programático tiene que pasar a través de eso. No sirven los nombres, para nosotros no sirven las figuras. Tiene que pasar por un desarrollo y una defensa integral del patrimonio nacional. Hernán, la gente, o al menos los demás movimientos que están ideológicamente cerca de la UCR, ¿vos no sentís que le pasaron factura por haber hecho la alianza con el PJ en la provincia de Buenos Aires? Bueno, es posible. Nosotros, si una autocrítica cabe hacer, que creo que caben, por supuesto, es una obligación de los políticos, de los partidos políticos, es quizás no haber podido explicar adecuadamente qué queríamos hacer nosotros al acordar con Francisco de Narváez. Nosotros, fundamentalmente, cuando yo lo tenía que explicar, hablaba de cómo Lula había podido en Brasil, aliándose con un partido
Sí, de centroderecha, el partido de José Alencar, sí. Igualmente mantener sus programas de fondo, no tener que resignar absolutamente ningún principio ni valor. Está bien, pero vos en tu blog decís, eso hubiese sido válido y sí. Creíble si se llevaba a cabo con el acuerdo cívico social. Bueno, precisamente nuestros esfuerzos estuvieron puestos hasta el último momento en que ese acuerdo con ese sector del peronismo bonaerense se hiciera sin resignar el acuerdo cívico y social. Y en ese sentido, sí. Entiendo que incluso perdimos bastante tiempo esperando la definición de Wiener. Y tuvimos allí algunos mensajes contradictorios de Wiener en ese sentido. Ahora, pero la persona que hizo el discurso de fundación del acuerdo cívico y social, sí. Fue Elisa Carrió, en un teatro porteño, y Elisa Carrió con De Narváez no va ni a la esquina, ¿no? Exactamente. Yo creo que nosotros no queremos ser una fuerza testimonial, pero tampoco vamos a llegar al poder a costa de cualquier cosa. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la construcción de Narváez es exactamente igual a la de Duhalde, igual a la de el PJ de estos 24 años. Nosotros elegimos un camino que es absolutamente más difícil, pero que es construir una alternativa al PJ en la provincia de Buenos Aires. Seguramente estaremos tratando de crecer en esta, de intentar llegar en la próxima, y si no me toca a mí, que le toque a otro, pero creo que es un error las fuerzas alternativas en provincia de Buenos Aires siempre tener esa contaminación de pactar con lo mismo que es responsable del deterioro social, sanitario y educativo. Martín, ¿y si no hubiese estado De Narváez, ustedes estaban dispuestos a tejer una alianza con el radicalismo? Como dijo Pino, con el radicalismo no podemos tener acuerdos profundos en la transformación en la que nosotros estamos planteando. Nosotros estamos planteando transformaciones muy profundas en el entramado productivo, en el tema de la recuperación de los recursos naturales, en el tema de la recuperación de los ferrocarriles. Es decir, hay están todos de acuerdo en eso, digamos. ¿Quién está en contra de eso? ¿El radicalismo está en contra de eso? En absoluto. Entonces, y lo expresa claramente nuestro candidato al hablar de la cuestión de los ferrocarriles. Es una cuestión de tomarlo como bandera. Nuestro movimiento ha nacido con esas banderas. Yo no veo que el radicalismo haya apoyado en su momento los proyectos de ley en el Congreso Nacional que tengan que ver con esos temas tan sensibles al interés nacional. No, eso en absoluto es así. Si no, pongamos los ejemplos de cuáles son esas leyes en las cuales no hemos estado acompañando. Yo lo que creo es que aquí ha habido a lo largo del año político algunas posibilidades, algunas oportunidades en las que pudimos coincidir, más allá de lo que terminó ocurriendo en las primarias. Ya en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros desde el radicalismo hicimos un esfuerzo hasta último momento por coincidir tanto con la coalición cívica como con Proyecto Sur, y cada vez que enviábamos un mensaje de sentarnos a trabajar en un proyecto común recibíamos poco más que una bofetada por parte de los otros partidos. Pero bueno, nosotros hacemos nuestra autocrítica. Me parece que toda la oposición, todos los partidos de la oposición, tenemos que hacer lo mismo, porque efectivamente la fragmentación de la oposición, cuando yo digo mal amontonado en el blog, también lo que quiero significar es que no todos somos lo mismo en la oposición, que los esfuerzos de unidad tienen que estar hechos, por supuesto, sobre acuerdos programáticos. Por eso, para nosotros no era lo mismo, aunque muchos quieran decirlo que sí, acordar de la manera que acordamos con De Narváez en un proyecto nacional que acordar aquí en la Ciudad de Buenos Aires con Macri. En absoluto era lo mismo, porque allí De Narváez se sumaba a un proyecto nacional que tenía como garantía los principios y valores de un partido nacional y progresista como el radicalismo. Ahora, Juan, Elisa Carrió, entre líneas, dejó más o menos la posibilidad de que muchos corten la boleta. Priorizar el Congreso, digo. Se transformó en una elección legislativa, Gonzalo. Pero ¿quién es el candidato entonces de la coalición cívica? No, nosotros seguimos con la boleta completa. Y Elisa Carrió es nuestra candidata a presidente. Lo que hay que ser muy sensato, y me parece que hay que pedir un voto inteligente a la sociedad. Acá está claro que si la presidenta de la Nación superó por 11 puntos el piso para ganar en primera vuelta, si en provincia de Buenos Aires, me refiero, Scioli le ganó por 30 puntos al segundo, lo que estamos definiendo en la próxima elección es legisladores. Y en eso creo que es importante que cada uno sepa. El que vota la lista de Duhalde termina votando no a Duhalde para presidente, sino termina votando a Rucauf como diputado nacional. El que vota a Wiener vota a De Genaro, a Vicky Donda y a otros más que pueden tener la agenda que ellos quieren o no. Por lo tanto, nosotros ahí decimos, más que nunca hoy, que ya está definido la presidencial,
hay que votar la lista de Carrió porque hemos demostrado ser la fuerza política que mejor controla este gobierno. Ahora, si pensamos en el Congreso entonces, Hernán, y esto te lo pregunto a vos porque el radicalismo impulsó a principios de este año una campaña para llevar una consulta popular y garantizar vía constitucional el 82% móvil que fue vetado por la presidencia. Esto no se cumplió con esta mayoría que tienen hoy en día. Vos casi con seguridad, si se cumplen estas cifras, vas a entrar al Congreso de la Nación y a ver, digamos, vas a entrar en un Congreso que va a tener una mayoría kirchnerista, con muchos aliados, con una gran impronta de la juventud kirchnerista que, si sigue los pasos de la gestión, el 82% móvil no se va a aprobar. Por ejemplo, bueno, esperamos que no, esperamos poder revertir en estos 2 meses esa situación. ¿Crees que pueden hacerlo? Yo creo que sí se puede hacer. A ver, hay una realidad, no podemos engañarnos, hay una realidad muy contundente, pero creo que se puede trabajar si somos capaces de que la sociedad, por lo menos el sector de la sociedad que no votó por el kirchnerismo, se encolumne detrás de una de las ofertas de la oposición. Pero voy a responderte tu pregunta. Evidentemente, si nos toca estar en la oposición, lo que más vamos a tener que hacer es controlar las iniciativas positivas, como esto del 82% móvil, necesita del acompañamiento y del acuerdo de quien gobierna. Pero si no se pusieron de acuerdo para las elecciones, ¿cómo van a ponerse de acuerdo, digo, en el Congreso de la Nación? En el Congreso de la Nación nos hemos puesto de acuerdo mucho más que los que fuimos luego capaces de ponernos de acuerdo a la hora de ¿Proyecto Sur está dispuesto, por ejemplo, Martín? Sí, por supuesto. Siempre que tengan que ver con temas nacionales, con temas que vayan en favor de un interés de la nación y del pueblo, también nosotros vamos a acompañar. Lo que pasa que muchos de los proyectos que nosotros hemos planteado desde nuestro bloque, como por ejemplo la creación de una empresa estatal de petróleo, la creación de una empresa estatal de ferrocarriles, etcétera, etcétera, no han sido acompañados por todo el sector opositor. El sector opositor evidentemente está mirando a otro partido, tiene mucha prioridad sobre temas administrativos, sobre temas de corrupción, sobre temas que en nuestro parecer son importantes, pero que en realidad forman parte de una desviación, digamos, de una administración que tendría que ser transparente, sin corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros vamos más allá de eso. Hay una diferencia muy grande entre lo que decimos y lo que hacemos. Y nosotros en ese sentido somos una fuerza coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Los discursos a veces de los distintos candidatos son de la oposición. Te voy a hacer una corrección porque estoy en la Comisión de Energía hace 2 años con Pino Solana, la cual hace 8 meses no consigue quórum y soy uno de los 3 diputados que siempre ha ido en todas las convocatorias, aun cuando Pino Solana ni siquiera baja. Y a veces esperamos 3 diputados de la oposición. Yo acompañé esos proyectos y la verdad es que hay algunos diputados radicales que también acompañaron esos proyectos. Me parece que la verdad a veces no la tiene uno solo y sobre todo en la defensa de lo que es nacional hay muchos partidos que a veces coincidimos. A ver, esta semana Juan Carlos presentó ante los medios una polémica en torno al incremento patrimonial de la presidenta y la sucesión patrimonial del expresidente fallecido Néstor Kirchner. Digo, ¿qué pasa con este tipo de cuestiones? Digo, la gente, digamos, prioriza otras cosas, ustedes lo decían cuando empezaba, digamos, pero evidentemente hay un acompañamiento masivo que va más allá del consumo. Digo, uno tiene esa sensación, digo, no solo con el bolsillo se consiguen el 51% de los votos. ¿No te parece, Hernán? A mí me parece que sí, de todas maneras es obligación de los partidos que creemos en que es necesaria una democracia verdadera, con transparencia, donde los funcionarios públicos no se sirvan, sino que vengan a servir a la ciudadanía, seguir haciendo hincapié en estas cuestiones. Por eso tenemos la obligación de seguir acompañándolo. La sociedad a veces prioriza, cuando tiene que votar, a veces vota por lo menos malo. Pero ahora, yo te lo llevo a otro plano, digo, sí, para que no quede lo mismo que cuando empezamos la discusión. Digo, se ha denunciado a Moreno, por ejemplo, al INDEC. Así se habló del caso Joclender, del caso Jaime. Digo, evidentemente no habrá un error en cuanto a la mirada que la oposición tiene sobre esas cuestiones relacionadas con la importancia que la gente les da. Puede ser. El Congreso de la Nación tiene que trabajar en este tipo de cuestiones como son las denuncias, pero fundamentalmente en lo que tenemos que trabajar es en que la justicia pueda hacer correctamente su trabajo. Sí. Eso es fundamental, que los jueces no tengan miedo en la Argentina, que los jueces no sean corruptos en la Argentina, que los jueces no tengan que esperar que el gobierno de turno se vaya para ver qué pasa con sus funcionarios. Tenemos que trabajar en eso más allá de cuáles sean las cuestiones que la gente prioriza a la hora de votar, porque si no seríamos partidos políticos que corremos detrás del viento, detrás
de lo que la gente en el momento... Pero hay que pensar lo que a la gente le importa también. Sí, pero está bien. Está bien. Pero además, hay una cuestión, como dice Hernán, que lo que genere, digamos, agenda es una cosa, lo que defina el voto es otra cosa. Ahora, el deber ser de combatir la corrupción o no, hay que hacerlo. Obvio. Y yo doy un ejemplo. Si el inquilino de la señora Presidenta de la Nación le aportó 37 millones de pesos a su patrimonio en 4 años y 2 meses por un hotel de 38 habitaciones, decimos, es un gran benefactor cuando está reconociendo que perdió 20 y pico millones en estos 4 años y 2 meses y le aportó 30 y pico. Ahora, hasta ahí decimos es un tema privado. Cuando vemos que ese inquilino es contratista del Estado y año tras año recibe licencias de juego a través de su casino Tresor, áreas petroleras, recibe obra pública y particularmente en el 2010 recibió ajustes de contratos de obra pública, como por ejemplo 32 kilómetros en Ruta 40 en la zona de Catamarca. Le reajustaron 112 millones de pesos en un contrato, 255 pasó a 360 sin ninguna argumentación. Entonces la verdad es que nosotros, aunque saquemos el 1%, vamos a seguir diciendo la verdad y denunciando la corrupción en la Argentina. Y Martín, ¿y vos por qué crees que la gente no, o al menos en los votos no se traducen estas denuncias tan graves? Nosotros creemos que, por ejemplo, en el caso Moreno, nosotros, para Moreno que ponga los guantes arriba de la mesa, en una reunión de directorio, por ejemplo, para nosotros es anecdótico. La cuestión de fondo, por ejemplo, con Guillermo Moreno, es la manipulación de los índices del INDEC, los subsidios millonarios a las empresas multinacionales, a las empresas extranjeras, sobre todo el área de agricultura, el área de manufacturas asociadas con transformación básica de elementos primarios. Es decir, lo que hace Moreno es seguir los pasos de un modelo que es de primarización, es un modelo basado en una economía absolutamente extranjerizada. A ver, pero un punto ahí. A ver, ¿por qué crees que el 51% de la gente quiere que siga Guillermo Moreno? Bueno, en definitiva es eso, es el secretario de Comercio que está legitimado por un gobierno nacional. El 51% no quiere decir que siga Guillermo Moreno, el 51% es muy heterogéneo el voto. Bueno, a ver, el tema de inflación que nos cabe a todos. Todos vamos al supermercado, todos pagamos las despensas, etcétera. Bueno, yo no creo que el 51% de la gente esté a favor de la inflación. Lo que pasa es que ha tenido mejoras en otros sentidos, en donde, hubo recomposición salarial para aquellos trabajadores que están registrados, no así los no registrados. ¿Y el campo que la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical defendieron tanto en 2009, qué pasó? Juan, vos lo recorres el campo permanentemente. Absolutamente, y tengo un sabor amargo en general con el tema de la elección, ¿no? Pero, mira, el voto del campo específicamente no es el voto de todas las comunidades del interior. Cada una de las comunidades del interior que votaron masivamente en el 2009 por alternativas a este gobierno, están atravesadas por todas las políticas públicas nacionales. Y esto influyó. Las mismas políticas públicas que tiene Rosario, Gran Buenos Aires o Capital, también llegan a Pergamino, a Bolívar, a Junín o al paraje más chiquito. Me refiero a políticas públicas que evidentemente influyeron en los votos de la gente y que hizo una evaluación general, el 51 la hizo a favor, más allá de lo que muy bien dice Martín, como el tema de la inflación, que me parece que nadie puede acompañar. ¿Y no castigó el campo a la oposición que había prometido la baja de las retenciones y no cumplieron en 2 años? Yo primero creo que hay que hacer una lectura adecuada de lo que ocurrió en su momento con la 125. Por eso para nosotros la prepotencia no es una cuestión anecdótica, la prepotencia del gobierno nacional. Yo creo que en ese momento no solo el campo, sino además la ciudad, es decir, la sociedad argentina en su conjunto, mayoritariamente se opusieron a una metodología, a una manera de querer imponer las cosas, porque en definitiva las retenciones a aquello que es en nuestra principal cuestión económica, que es la producción agropecuaria, fueron lo que nos permitieron salir de la crisis en su momento. De lo que se trataba era de discutir cómo se imponían y para qué y en qué se utilizaban esos recursos. Por eso creo que en ese momento la sociedad
se movilizó en contra de la prepotencia. Pero hubo una promesa con las retenciones. No, está bien. De campaña, 2009. Está bien, nosotros siempre dijimos y creemos que es una herramienta de política económica necesaria, que lo que hay que hacer es consensuar con los sectores involucrados. Pero a grosso modo, digamos, no hubo un cambio en eso. La elección pasada, la elección legislativa, creo que claramente esos sectores se expresaron por la oposición, porque entendieron que era importante que la oposición, desde el Congreso, estableciera de alguna manera un control muy fuerte sobre esa prepotencia del gobierno, y bueno, ahora votaron por esto. Por eso creo que el 23 pueden votar distinto. El 23 pueden volver a votar diferente. Ahora, ¿y el 23 van a tener los mismos problemas que denunciaron esta semana? Con temas de telegrama, etcétera. Evidentemente hubo irregularidades. Yo creo que hay que ser muy prudente en decir que las irregularidades que existieron no alteran el resultado final, no alteran, alterarán algún punto, pero lógicamente que está bien que se denuncie, que se investigue y que se trate de curar en salud, en el sentido de que el 23 de octubre no vuelva a ocurrir. Tenemos que llegar a boleta única. Este proyecto que salió en Santa Fe fue un proyecto de Pablo Hapkin. Esto lo acompañan todos, ¿no? Radicalismo, sí, el proyecto sí, estamos de acuerdo. De Pablo Hapkin en Santa Fe, que lo presentó, que fue consensuado y que fue una experiencia espectacular que hizo la provincia de Santa Fe. Nosotros en provincia de Buenos Aires y a nivel nacional hemos presentado este tipo de proyectos. Esperemos que se trate. Realmente es difícil, si el oficialismo no acompaña, sacarlo en 2 meses. Esto todos acompañan, ¿no? Van a votar a favor. Digamos, lleva la firma al menos del radicalismo un proyecto que presentó la diputada Patricia Bullrich, ¿no? El proyecto Sur acompaña también. Sí, por supuesto, es una forma de transparentar, no tiene que preocuparse por por las boletas propias, tiene una serie de mejoras, por supuesto. Pero la sábana a mucho le conviene hoy en día. Sí, claro. Sobre todo si tracciona desde la presidencial. No, yo coincido con Juan Carlos que el resultado no se modifica, que efectivamente hubo irregularidades, pero que no se modifica, pero lo peligroso es que se puede hacer, que se pudo hacer, que aunque sea en ese porcentaje ínfimo de incidencia se pudo hacer, por eso tenemos que trabajar. No solo en la boleta única, yo creo que el gobierno no nos va a dar para esta elección la boleta única, no lo vamos a lograr, entonces vamos a tener que trabajar todos los partidos que pregonamos la transparencia para fiscalizar juntos el comicio. Creo que eso es lo que nos queda por hacer y convocar a la ciudadanía para realizar lo mismo. Hernán, rápido, ¿se lo va a ver Alfonsín con Francisco de Narváez en este tramo que queda de la campaña de octubre? En lo que tenga que ver con la provincia de Buenos Aires seguramente sí, pero Alfonsín va a estar más abocado a la campaña nacional, como ya lo ha dicho el propio candidato presidencial. Se van a despegar un poquito. En la práctica sí. Ahora, Juan, repito lo primero para que quede claro, sin de Narváez, ¿había acuerdo cívico y social para 2011? Yo creo que había muchas posibilidades de que se hubiese logrado. No hay que llorar por lo que podría haber sido y no fue. Me parece que ya está dada esta situación, hay un escenario legislativo, insisto, no hay que mentirle a la gente. Acá está votando diputados y está votando contrapeso a un poder hegemónico. Bueno, y la esperanza de ustedes, ¿no? 2,6%. Tenemos que remontar mucho, son una cantidad de votos importante, pero nosotros creemos que las voces que llevamos adelante, los temas realmente profundos, realmente estratégicos que tienen que ver con una construcción de nación, con un verdadero proyecto nacional, tienen que estar en el Congreso. Por eso vamos con boleta corta y a cortar boleta. Gracias a los tres. Bueno, y esta semana la diputada Patricia Bullrich presentó un proyecto para modificar la ley e instaurar el tema de la boleta única. No definió si es como la de Santa Fe, que es con rubros, o si es como la de Córdoba, que es una sola boleta, pero difícilmente, porque requiere de una mayoría especial en el Congreso de la Nación que esto pueda ser aprobado. Chau, y hasta la semana que viene para seguir discutiendo más temas de la política.